Buenos días, Juárez. Te damos la bienvenida desde CCBM Master Seminary en este domingo en el que tendremos un programa muy especial para todos. Vamos a hablar acerca de la historia de la mujer, algo controversial para muchos hoy día. Pero te queremos decir algo, antes de empezar. Te queremos dar la bienvenida a que puedas encontrar un poco más de conocimiento acerca de Dios en tus corazones. Tenemos grandes panelistas, en este día. Dentro de esos panelistas, quisiera que ellos mismos y ellas mismas se presenten. El primero de ellos, nuestro amigo y ya conocido Pastor Rojo. Bien, pues damos gloria al Señor por su misericordia y que nos permite una vez más estar en este programa y bien acompañados, y es un tema importante que gustoso estoy en participar de él. Dios les bendiga. Nuestra administradora del Instituto CCBM, Blanquita Solís. Buenos días, Juárez. Sean bienvenidos a este programa que está dedicado primero a nuestro Señor Jesucristo y enseguida a todas las mujeres que nos escuchen, que nos sintonicen, porque es importante la participación de la mujer. Dios las bendiga. Nuestra gran colaboradora, Laurita. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y descubrir toda la verdad que viene en la palabra de Dios, dejarnos guiar hacia el conocimiento de Jesucristo. Y qué padre hoy con participación especial para conocer sobre las mujeres de la Biblia. Así es. Y dos miembros muy especiales para nosotros. La primera de ellas es Cheli, le decimos todos así por cariño, Graciela Solís. Pues muchas gracias, doctor, por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí, aprender de todo lo que ustedes vienen a enseñarnos a este instituto y pues gracias, gloria a Dios por esto. Una más para nosotros, que es Carlita, una gran colaboradora, amiga y hermana de este instituto. Muchísimas gracias por la invitación, mis maestros hermosos, toda la honra y gloria es para Dios y esperemos que esto sea de fruto y sea de enseñanza para todos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Sabes algo que es muy importante? Es el entender la actitud de Jesús ante las mujeres. Es importante poder saber, no solamente lo que hizo Él, cómo dignificó a la mujer. Pero para poder entender eso es tan importante el entender también los usos y costumbres y la historia de Israel y de sus mujeres, de aquellas grandes guerreras que no solamente conquistaron y lograron victorias en grandes batallas, pero también fueron de servicio, fueron de amor, fueron las que sufrieron cosas inexplicables en muchas ocasiones, pero otras que podemos explicar por medio del amor de Dios. Y más que mejor para nosotros el poder escuchar acerca de esta historia y la historia de cada una de estas mujeres, de nuestras grandes mujeres de hoy día. Y así quisiera yo darle la palabra a Blanquita para que nos dé esa narración tan importante de nuestras mujeres. Pues gracias, doctor. Iniciamos. Es importante para todas nosotras como mujeres, cristianas o no cristianas, conocer exactamente en lo que creemos, en nuestras bases como mujeres, por qué somos tan importantes ante los ojos de Dios las mujeres, porque yo creo que en estos tiempos de tragedias, de pandemias, se nos ha olvidado cuál es nuestro origen, el origen que Dios nos dio al crearnos. Uno de ellos, voy a tocar un personaje muy importante en la Biblia, pero creo que no se le ha dado el lugar que ella merece. Vamos a transportarnos a la época de Eva, en tiempos de la creación. Eva fue nombrada como madre de todos los vivientes. En Génesis 3:15 podemos ver que se le llama, literalmente se le llama el protoevangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque
es literalmente el primer evangelio. Aquí las primeras noticias para la humanidad caída, llegando la maldición de Dios, Él le dice al espíritu maligno que había en la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué dijo eso el Señor? Aunque marcada como una maldición, tenemos que observar lo siguiente, hermanas. Contra el tentador, esa fue una brillante luz para nuestro hermoso personaje que es Eva. Eva, esa madre de todos los vivientes. Aquí había una promesa explícita de su Creador. Una simiente de ella que iba a golpear en la cabeza al mal. Eva comprendió que esto se debía únicamente por la gracia divina del Señor y su misericordia hacia ella. Eva comprendió que esto no se debía únicamente, se debía exclusivamente a la oportunidad que ella volvería a ser una madre de la raza humana. La maldición contra la serpiente encerraba una promesa hacia Eva, a pesar de lo trágico que se puede oír una maldición de Dios, pero para ella encerraba una rayo de luz, una esperanza, una promesa que Dios le estaba haciendo para Eva, que su simiente aplastaría la cabeza del destructor, reflejando la clara intención divina que se completa con el resto de la escritura que vamos a ver. Por eso para mí era muy importante mostrar el personaje de Eva, no como comúnmente se le menciona, a veces hasta despectivamente. Creo que tenemos que estudiarla para aprender a amarla también a ella. Siguiendo después, hermanos, vimos el origen, pero como el origen, también, hermanos, es importante conocer otras mujeres en tiempos de Jesucristo. ¿Cuáles eran las costumbres de las mujeres judías? Las mujeres judías en tiempos de Jesucristo eran totalmente marcadas por muchas situaciones, hermanos. Y una de ellas, hermanos, hay que conocer usos y costumbres del pueblo del pueblo de Israel en tiempos de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque de ahí, hermanas, entraríamos a conocer qué pasaba con las mujeres, lo magnífico al participar la participación de ellas, lo extraordinario. Para nosotros podría ser muy común en estos tiempos, de que pudiéramos nosotros participar en cualquier evento o con cualquier varón, pero en aquel tiempo era muy difícil. ¿Por qué les voy a comentar esto, hermano? Les voy a platicar un poco de historia de la mujer de Israel. En el Oriente, la mujer no participaba en la vida pública, hermanos, en esos tiempos, en tiempos de Jesucristo, la mujer judía. Cuando la mujer judía de Jerusalén salía de la casa, tenía que llevar la cara cubierta con un tocado, que consistía en 2 velos sobre su cabeza, una diadema sobre la frente, con cintas colgantes en la barbilla y una malla y cordones y nudos. Esto de modo que no se podría reconocer los rasgos de su cara. También, hermanos, la mujer judía en tiempos de Jesucristo salía la mujer que llegaba a salir sin tocado, que ocultara su rostro, ofendía de tal manera al punto de las buenas costumbres que su marido tenía derecho a despedirla. También y él no estaba obligado a pagarle ninguna suma estipulado en caso de divorcio en el contrato matrimonial, hermanos. Había mujeres, también las mujeres, hermana, así fueron criadas, y ellas seguían esos protocolos, las mujeres mismas, hermana. ¿Y ellos qué hacían, mujeres? Las mujeres debían de pasar en público inadvertidas. También había mujeres muy estrictas que no se descubrían ni en su casa. En ambientes populares no eran tan rígidas en estas costumbres, pero había las más radicales como estas que le menciono. La mujer debería pasar reglas de buena educación. Prohibían encontrarse a solas con una mujer, mirar a otra mujer, los varones, incluso si era casada, no podían saludarla. Era un deshonor para un alumno de los escribas
hablar con una mujer en la calle. En la casa paterna, las hijas debían pasar después de los varones o muchachos. Su formación se limitaba al aprendizaje de los trabajos domésticos. Respecto al padre, tenían los mismos deberes los hijos, pero no los mismos derechos. Respecto a la herencia, por ejemplo, los hijos varones o primogénitos tenían preferencia y sus descendientes, las hijas no. Los deberes de la esposa consistían en atender las necesidades de la casa. ¿Cuáles eran? Era moler, coser, lavar, amamantar a sus hijos, hacer la cama de su marido, y en compensación a su sustento, ella tenía que lavarle la cara, las manos y los pies. La situación de servicio en que se encontraba la mujer frente a su marido se expresa ya en estas prescripciones, pero los derechos del esposo llegaban aún todavía más, hermanas. Podría reivindicar lo que su mujer encontrara, así como el producto de su trabajo, y tenía derecho a anular los votos de su mujer. La mujer estaba obligada a obedecer a su marido como su dueño. Y esta obediencia era deber religioso, tan fuerte que el marido podía obligar a su mujer a hacer votos o promesas. Los hijos estaban obligados a colocar el respeto debido al padre por encima del de la madre. En caso de peligro de muerte, había que salvar primero al marido, no a la esposa. Hay dos hechos significativos respecto al grado de dependencia de las mujeres en relación al marido, estas mujeres que mencionamos. Una de ellas, la poligamia, estaba permitida. La esposa, por consiguiente, debía tolerar la exigencia de concubinos junto a ella. El derecho de divorcio estaba exclusivamente de parte del hombre, no de la mujer. En la opinión de la escuela de Hillel, reducía a pleno capricho el derecho unilateral al divorcio que tenía el marido. La mujer viuda quedaba también, en algunas ocasiones, vinculadas a su marido. Cuando éste moría. Y si ella no tenía hijos, esto lo marca en Deuteronomios 25, 5:10, para que lo consulten en su Biblia. En este caso debería esperar, sin poder intervenir en nada por ella misma, que el hermano o los hermanos del difunto podían contraer matrimonio con ella y si ellos no querían que se casara, sin ese permiso ella no podría volver a casarse. Las escuelas eran exclusivamente para los muchachos y no para las mujeres jóvenes. Según Josefo, uno de los grandes historiadores de los usos y costumbres y de la historia de la Biblia del pueblo judío, las mujeres solo podían entrar en el templo al atrio de los gentiles y de las mujeres. Mejor dicho, había en las sinagogas un enrejado que separaba lugar destinado para las mujeres. En casa, seguimos hermanos, en casa la mujer no era contada con el número de las personas invitadas, o sea, ella no contaba al pronunciar la bendición después de la comida. La mujer no tenía derecho a prestar testimonio, puesto que, como se desprende en Génesis 18:15, era mentirosa. ¿Por qué en esa tradición le decían mentirosa? Porque en la escritura Sara negó que se rió ante Dios. Entonces eso hizo condenatorio a la mujer, que se le llamaba mentirosas, ¿ok? Por eso no nos se creía nada de lo que nosotros dijéramos. Se aceptaba su testimonio solo en algunos casos excepcionales, los mismos que se aceptaba también el de un esclavo pagano, era similar. El nacimiento de un varón era motivo de alegría, mientras que el nacimiento de una hija era incluso indiferencia o tristeza. Solo partiendo de este trasfondo de la época, podemos apreciar plenamente la postura de Jesús ante la mujer. Por eso nuestro Dios vino a dignificarnos a todas las mujeres. ¿Sí? Y en Lucas 8:1-3, Él dice, Jesús no estaba contento, hermanos, un preámbulo de esto. Jesús no estaba contento por el discriminatorio rango hacia la mujer,
y el lugar donde había sido colocada por las costumbres religiosas del pueblo judío. Él dignifica a la mujer y vuelve a colocarla ante Dios en igualdad con el hombre, donde lo vemos en Gálatas 3:28. Ya, el Señor dice ahí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes, o sea, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Qué información tan importante para podernos poner en el contexto de cómo se vivía en el principio de la iglesia, cómo era que la mujer estaba tan limitada, Blanquita, y de cualquier forma vemos en las escrituras mujeres valientes que decidieron creer, caminar en fe y enfrentarse a todo este ambiente que nos acabas de platicar, que era súper restrictivo para todas las mujeres, ¿verdad? Yo creo que a todas nos surgieron muchas dudas, ¿verdad? Respecto a esta introducción. Y bueno, pues yo creo que tú nos vas a estar ayudando durante todo el programa. Pero aquí hay algo muy importante, fíjate, vamos a señalar. Sí. El modo de relacionarse con las mujeres en su vida pública del Señor Jesucristo rompió el molde judío tradicional que había en ellas en el siglo I o inicios de la iglesia. Después de su resurrección, entendieron sus primeros seguidores, continuaron aplicando el principio de que los hombres y las mujeres son igualmente capaces de ser discípulos y participar en la difusión del evangelio en sus diferentes roles, el del varón y de la mujer. Y ahorita que dices eso, precisamente se da a la mujer, ¿no?, la primicia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Yo creo que esto es algo es espectacular, ¿verdad? Y para nosotros, bueno, pues esta dignificación que tú ahorita nos platicabas, esto se hace tan visible y tan real en ese momento, que habiendo tantos varones estaban sus apóstoles, nos permite a las mujeres, ¿no?, la primicia de ir a anunciar su gloriosa resurrección. Y bueno, con ello empieza un movimiento espectacular. Y bueno, a menos de que usted tenga algo que decirnos, pero realmente nos dio una primicia muy importante, ¿no, doctor? Pues yo creo que es algo extraordinario, porque es lo que están ustedes comentando, lo que decía Blanquita en el principio. Tenemos que ver la historia acerca del programa de redención de Dios, su propósito, todo lo que Él estaba haciendo. Desde el principio, desde que creó a Adán y Eva, desde que cayeron ellos, desde que se le acusó a Eva, ser la causante, vamos a hacerlo así, ustedes mujeres, de nuestra desgracia, de los hombres. Desde ese momento, inclusive en el pueblo judío, es como la ven. No solamente a ella, a Sara, al tratar de mentirle a Dios de que ella no se había reído, y hay muchas cosas que involucraron que dentro del judaísmo se crearan leyes que no son meramente que no son bíblicas acerca del comportamiento de la mujer. Pero tenemos que ver que desde el principio Dios empezó a hacer dentro de su programa de redención, vamos a poner que obtuvo una sección muy especial para la mujer. ¿Por qué? Porque empezó su dignificación. ¿Sí? Muchas cosas que nosotros no vemos. Durante la historia, si tú pudieras ver las cosas que ha hecho Dios y tener esa consideración de lo que Dios ha hecho para las mujeres, yo creo que todas las mujeres deberían de ser amigas, salvas de Jesucristo, ¿no? Salvas en el amor de Dios, ¿sí? Porque como tú lo dices y como decía Blanquita, esa prueba de que fueran ellas las que trajeran el anunciamiento, ¿no?, la noticia de que Él había resucitado, es muy especial dentro de las Escrituras. No solamente porque lo hayan hecho en ese momento, pero es que marcaba un punto en historia, de la mujer, en historia de la creación, en historia de un nuevo pacto.
¿Ok? ¿Y quién dicta ese nuevo pacto? ¿Quién indica el punto de inicio de ese nuevo pacto? La mujer. Sí, tenemos que remontarnos a lo que Él hizo y avanzar en lo que también ellas han hecho, ¿ok? Dentro de la iglesia hoy día. ¿Ok? Ellas simplemente era algo inaudito que fueran a decirle a los discípulos, ¿ok? De que ellas dieran ese anuncio, de que hoy día lo leyéramos como si fueran pues simplemente las mujeres que estuvieron ahí, ¿no? Es algo que tenemos que pensar que para el pueblo judío, ¿ok? Y que para nosotros como hombres, vamos a decirlo así, en esta época, fuera inaudito. No era una forma de cómo, pues, visualizar, pero ¿sabes por qué Dios lo hizo? Porque eso hace su palabra creíble y eso hace que su programa de redención sea fabuloso. Nos dice la Biblia, ¿verdad?, que Jesús empezó después de su resurrección a enseñar cosas y a hacer cosas, dice la palabra de Dios. Y yo creo que esto fue una de las partes que él empezó a hacer, ¿no? Hablar sobre el amor de Dios, sobre su humanidad, sobre la salvación que él mismo había traído, sin importar género, como nos leyó ahorita Blanquita, ¿verdad? Sin importar si eras judío, si eras griego, él amplió y abrió la oportunidad de recibir de su gracia a todo el mundo por igual. Pero yo sí quisiera hacer una pregunta aquí para Blanquita o cualquiera de los pastores, si nos pudiesen ayudar. Yo puedo darme cuenta que desde el inicio de la creación, como lo leyeron ahorita, ¿verdad? Y aún antes, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, hubo una diferencia en cuanto, bueno, a Adán fue de polvo, pero ya Eva fue creada en un huerto, en una situación muy diferente. Y luego vemos a las mujeres también caminando y sirviendo a Jesús, y el Señor les daba la oportunidad de servirle con sus bienes, de seguirlo, aún a pesar de que eso era, como nos acaba de leer la cita, era totalmente fuera de contexto. Y luego después vemos a las mujeres también ahí al pie de la cruz en su muerte, y luego en el momento de la resurrección. O sea, yo creo que tuvimos un lugar muy especial a pesar de ir en contra de todo, de toda regla o cultural. Pero yo quiero escuchar la respuesta de alguno de ustedes. Bueno, yo quizás la respuesta no es en su totalidad, pero creo que el Señor desde el principio quiso hacer una parte especial para la mujer, porque bien decía nuestra hermana Blanca en Génesis 3:15, ahí está la mujer. No dice, no habla con Adán, no habla sino con la mujer, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y cierto lo que dice mi hermana Laura, en muchos de los aspectos de aquí de la existencia de este mundo y de la raza humana, ha estado involucrada la mujer. Pero quiero resaltar este punto, que es el punto donde se marca el primer, ¿qué? Lo menciona, protoevangelio. ¿Sí? Era el prototipo de lo, se puede decir que hasta profetizado, que se cumple precisamente en Jesucristo. ¿Y por qué quiero resaltar ese punto? Ahorita andamos en otras áreas, ¿verdad? Pero quise resaltar esto porque creo que es la base donde se asienta la fe cristiana ahora como la que tenemos. ¿Por qué? Porque todo esto que leímos en Génesis 3:15, el cumplimiento fue en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el que cumplió aquel prototipo de evangelio. Fue herido ¿en dónde? En el calcañar. Pero él le dio ¿en dónde? A la serpiente en la cabeza. ¿Se cumplió? Sí. Cada vez que llevaban a Jesucristo rumbo al Calvario, quiero pensar en esto,
¿Se estaría burlando la serpiente, el enemigo? Cada vez que golpeaban a Jesucristo y decían, ahora sí lo voy a derrotar, y ahora sí. Pero cada vez que le daban un golpe, cada latigazo, cada herida, cada gota de sangre que salía de su cuerpo, era un grito más de victoria. Cuando llega a la cruz del Calvario y lo suben, y el enemigo se burla y dice, ya lo vencí. Ah, qué maravillosa escena cuando él dice, consumado es. Y fíjate que una de las cosas más maravillosas de todo eso, porque cuando hablamos y nos concentramos en eso, nos olvidamos de lo que está pasando alrededor. Sí, y lo que está pasando alrededor es de que Dios siempre vio y empieza su programa de dignificación para la mujer. Sí, si nos regresamos a Génesis, vemos a un Adán, que el Señor lo regaña, vamos a decir, o lo confronta en lo que hizo negativo. Pero también vemos a una Eva, que a pesar de ser confrontada, Dios desde ese momento le está dando una gracia. Así es. Y le está dando una gracia porque le está dando una promesa, porque le está diciendo, de ti va a venir, y lo va a decir así, mi venganza, de que te hizo caer. Sí, pero por el otro lado, podemos hablar de Jesucristo, y podemos hablar de su muerte, que es increíble, porque de él, todos nosotros podemos depender de una salvación. Eso es indudable, y es increíble, pero tenemos que darle su lugar, y la base a lo que pasó alrededor de él. Amén. ¿Sí? Y tenemos que hablar de una mujer extraordinaria, o mujeres extraordinarias que estuvieron a los pies de Jesucristo. Sí, mujeres que estuvieron a los pies de una cruz. Son algo extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque te voy a decir algo. De los 12, ninguno respaldó a Jesucristo en ese caminar a la cruz. No aún Juan, cuando se dice que estuvo ahí. Sí. Pero te voy a decir algo. De las mujeres, no solo su madre, pero aquellas que no solo fueron respaldadas y perdonadas y dirigidas a una mejor vida, vamos a decirlo así, en su vida terrenal, pero todas aquellas que lo acompañaron, de una forma u otra nos dice el Evangelio que estuvieron al pie. Y fíjate, doctor, aquí pasa algo también, algo muy importante. Esta confirmación la hace el Señor cuando derramó el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Había mujeres presentes, ¿sí? Y aquí el Señor en su momento, desde justo antes de su ascensión, Jesús mandó a los discípulos para que se quedaran en Jerusalén y dijo, esperad la promesa del Padre. Mientras ellos esperaban en Jerusalén, justo antes de su ascensión, ¿verdad? Dice, tanto hombres como mujeres, incluida la madre terrenal de Jesucristo, y sus hermanos estaban continuamente reuniéndose. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban también todos juntos. Cuando se derrama el Espíritu Santo, había mujeres presentes. Y Pedro, citando un pasaje, lo dice, cumpliéndose la profecía que las mujeres habían recibido, al igual que los hombres, el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Ahorita que estaban haciendo mención del Antiguo Testamento, recuerdo la historia de Ruth y de Noemí. Yo creo que también ahí es una situación en la que nos dignifica grandemente Dios, ¿no? Porque a pesar de los aspectos culturales que tenían los judíos, en este caso, yo creo que se logra ver ahí en esa situación lo que es Noemí, ¿sí? Y siendo Ruth una moabita, viene de la descendencia de Jesucristo. Entonces yo creo que desde ahí podemos también, hay muchísimas historias, ¿no?, de mujeres en la Biblia, pero me llama mucho la atención porque siendo una moabita Ruth,
viene a ser parte de la descendencia, bueno, es parte de la descendencia de Jesucristo, y yo creo que desde ahí podemos ver la dignificación que hizo Dios con nosotras las mujeres, ¿no? Ok, haciendo una remembranza del Antiguo Testamento, se me viene mucho a la mente lo que es la historia de Noemí y de Ruth, en donde al final de cuentas Ruth, siendo una moabita, pues viene a ser parte de la descendencia de Jesucristo. Yo creo que Dios desde ese entonces como dicen ustedes, ¿verdad? Nos ha estado dignificando desde Eva. Entonces, se me viene mucho a la mente esa historia, pero porque a lo mejor vemos la información de lo que es el pueblo judío, y luego que Noemí se tiene que regresar porque queda viuda, Ruth la sigue porque al final de cuentas sus hijos también murieron, Noemí busca que se compagine o que vuelva uno de sus descendientes o uno de sus familiares a congraciarse con Ruth, y ella la introduce, ¿no? La va introduciendo, y cómo es la respuesta hermosa de Dios que de ahí viene Jesucristo. Entonces, se me hace una historia tan fabulosa y tan hermosa que Dios nos permite conocer toda esa historia que ustedes nos comentaban ahorita y que Blanquita nos hizo el favor de introducirnos. Toda esa historia viene también a verse ahí, ¿no? Más aparte la dignificación de nosotras como mujeres en la historia del Antiguo Testamento. Y qué importante en estos tiempos entender que el carácter y espiritualidad de las mujeres viene de todo un proceso de la historia. Hay muchas mujeres valiosas en la historia sagrada, y es importante conocerlas, como nos dicen nuestras hermanas, porque podemos entender a ciencia cierta cuál es la verdadera dignidad de nosotras las mujeres en la actualidad, que por cierto pues hay muchas distorsiones, ¿no?, del tema, y qué importante poder escucharlos en base a lo que Dios quiere para nosotras las mujeres. Y podremos equivocarnos de muchas formas, pero hay solo una verdad, de lo que Dios nos da la dignidad, y solamente conociendo la historia y recorriendo a esas mujeres y recordando, a esas mujeres tan valiosas, y tratando de ubicarnos en sus tiempos y en sus espacios para poder no criticar a lo mejor, porque nos explicaba nuestra hermana Blanca todo ese sometimiento que tenían esas mujeres, pero ellas tenían en ese entonces el sentimiento de, quiero entenderlo así, que estaban sirviendo a Dios, que tenían una función, y ha sido un proceso, y vino nuestro Señor Jesucristo a dignificarnos, a ponernos en otra posición, y de ahí ha sido un proceso que hasta la fecha sigue, ¿no? Y qué importante que si antes había sometimiento, en la actualidad no nos vayamos al otro lado de la moneda, que es lo que está sucediendo. Por eso es tan importante para mí como oyente, como alumna de este instituto, poder entender todas estas enseñanzas, porque nos ubican en base al estudio de lo que pasó hace tantos años y de lo que ha estado sucediendo con nosotras las mujeres, para poder encontrar esa dignidad que necesitamos en la actualidad, que para fin de cuentas por eso estudiamos, ¿no?, para poder ser mejores mujeres en la actualidad. Y aún más, fíjate, un poquito más. Aquí el Señor nos muestra la diferencia de lo que es seguir una religión y una tradición, a la libertad que Él vino a darnos, a toda la humanidad y más a las mujeres, porque al darnos la dignificación, Él nos da un lugar, tanto con los hombres y en la sociedad, y no nos trae sujetas a una religión o tradiciones que seguía el pueblo judío, ¿sí? Esa es la libertad que el Señor nos da, es lo más importante y es lo que debemos de entender ahora. Y yo creo que sería bien importante, Blanquita, dejar en claro que esta libertad y esta dignificación que el Señor hizo para con la mujer no significa lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿verdad? No significa un libertinaje, no significa que la mujer pueda hasta pisotear al varón y quiera estar dispuesta a hacer tantas cosas que no le corresponden realmente por tener una idea tergiversada y la verdad mal interpretada de lo que significa
libertad en Cristo, ¿no? Es correcto. Fíjate que también aquí tocas un tema muy interesante actual. Podemos ver cómo, que si bien la mujer ha sido maltratada, si bien ha sufrido en muchos términos y sigue sufriendo de acuerdo a la cultura que nos toque o también, por qué no decir, la educación, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos la mujer ha tomado un papel, ¿sí? Pero no ha tomado el papel de lo que Jesucristo, el rol que Jesucristo nos dio. Sí, ha tergiversado, incluso, ¿por qué no decirlo?, haciendo justicia a los varones que nos escuchan. Y también hay hombres violentados por nosotras las mujeres. En la actualidad. En la En actualidad. la búsqueda de Sí. ese liderazgo que se Sí. malinterpreta en la actualidad. Exacto. La mujer a veces queremos como que tomar el liderazgo en cosas que no nos corresponden o que Exacto. tal vez nos pueden corresponder dadas las circunstancias, pero lo estamos haciendo equivocadamente. Sí, yo Exacto. creo que desde hace tiempo vino un movimiento muy marcado que todos hemos conocido, ¿no? Que es el empoderamiento de la mujer, que está mal interpretado, ¿verdad? Exacto. Es tomar acciones realmente en contra de la misma dignidad que Dios vino a traer, ¿no? Realmente nos salimos de lo aceptable y Así es. caemos en el otro extremo, que es lo que debemos evitar, pero es precisamente para lo que es este programa, ¿verdad? Para que Así es. aprendamos cómo es el carácter que Dios quiere, cómo es que debemos aprovechar esa dignidad que Dios nos trajo, esa libertad que Jesucristo Es nos correcto. dio con su resurrección, pero aprendiendo de estas mujeres que ya está aquí su verdad escrita, su historia escrita, y volver, ¿no?, a guiarnos de la manera correcta conforme a lo que el corazón quiere, el corazón de Dios quiere para la mujer, ¿no? Es correcto, quitarnos de tanta vanidad, porque ahorita hay un culto a la vanidad. Sí, es cierto. Sí, entonces hay que aprender a aceptarnos como Dios nos acepta a nosotras, del modo que sea, que le hace que no tengas un cuerpo de gimnasio, ni mucho menos. Simple y sencillamente, el Señor te ama tal como eres, hermano. A O todas todo las el que- conocimiento, o todo el conocimiento. Habemos personas que no tenemos todo ese conocimiento que quisiéramos tener, por flojera, porque no te has tenido la oportunidad, porque apenas estás empezando en ese proceso, que para eso está este instituto, para que nos enseñen todo lo que no sabemos. Y es entender que siempre el liderazgo de la mujer es dependiendo de las circunstancias que le marca. Sí, Pero y- fíjate que Perdón. perdón, no, pero Ok, bueno, nada más así un comentario rápido. Yo creo que también la parte en la que nos desenvolvemos, ¿no? Porque muchas veces hasta inclusive como profesionistas estamos en competencia con el hombre Así y es. queremos que se nos trate igual que el hombre, cuando a lo mejor ni siquiera, no, a lo mejor por fuerza pues no nos podemos comparar, ¿verdad? Intelectualmente pues no estamos, ¿cómo se llama? En menor No circunstancia. estamos en menor circunstancia que un hombre. Sin embargo, como feministas, esos movimientos feministas que se han estado dando en la ciudad o inclusive en el país, En el mundo. en el mundo entero, ¿verdad? Sí. Nos dan a saber que queremos ese trato especial, ¿no? O ser más que un hombre. Cuando nos confronta la Biblia, yo creo que es cuando aterrizamos, ¿no? Y decimos, híjole, qué fuerte lo que realmente nos dice la Biblia, de dónde está nuestro lugar como mujer, ¿sí? Y es un lugar digno, y es un lugar en el que también tenemos voz y voto, pero enfocado a la Y qué Biblia. importante entenderlo, porque también nosotras vamos a dejar un legado a nuestros hijos. En mi caso, pues yo tengo una nieta de 11 años, o sea, ¿qué le estoy enseñando con mi comportamiento, con mis actitudes? Muchas cosas que tengo que corregir tal vez, muchas cosas que si me equivoqué tengo que reaprender y dejar un legado. También eso es una responsabilidad de nosotras las mujeres, ¿no, pero doctor? fíjate que mucho de eso tiene que ver, no solamente es dejar un legado, pero es aceptar y cambiar, ¿no? que eso es lo principal. Que aceptar y cambiar, porque tenemos que ver, por eso decimos, tenemos que regresar muchas veces a lo primitivo, como muchas veces lo hacemos. Jesucristo dignificó a la mujer. Jesucristo fue
en contra de todos los pensamientos y las formas de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? Y ustedes, lo voy a poner así, ¿no? Ustedes están buscando algo que ya tienen, ¿sí? Pero deben de aceptar eso que ya tienen. ¿Sí? Nosotros los hombres, estamos no buscando algo que ya tenemos, pero estamos tratando de entender lo que ya tenemos, porque tampoco lo entendemos, ¿sí? Pero fíjate algo muy interesante, y algo que tenemos que palmar. Jesucristo, cuando ve a los fariseos, en las escrituras, Él está viendo el corazón de alguien que es falso, el corazón de alguien que es hipócrita, el corazón de alguien que se siente santo, pero era un fraude a esa santidad. Muchos hombres lo vemos hoy día. Nos sentimos santos, y más en iglesia, cuando la mujer sigue manteniendo esa humildad. Pero lo que ustedes no recuerdan es lo que, o cómo, no es lo que, pero es cómo Dios te ve. Si Jesucristo, cuando vio a las prostitutas, no vio a una prostituta o una pecadora. Jesucristo vio a una mujer con la capacidad de amar. Cuando Jesucristo vio a una mujer enferma por 12 años, no vio a una mujer enferma, por cualquier cosa que fuera. Él vio a una mujer que estaba buscando la redención de sí misma en su Creador, ¿sí? Y es lo que nos falta a nosotros vernos, tanto la mujer como el hombre. Pero cuando digo más a la mujer, porque el hombre ya estamos perdidos, ya somos un fracaso. Qué bueno que lo Lo voy a poner así, pero la mujer sigue buscando algo que ya tiene. Así es. Sí. Así Y cuando es. digo algo que ya tiene es porque dentro de lo que Jesucristo hizo, le dio una posición a la mujer. Sí. Él tomó la mano de una mujer sucia y la hizo limpia. Él tomó los consejos y los cariños de una mujer sucia una vez más. Una prostituta que le lava los pies, que pone aceite de lo mejor para lavar a un hombre que ella sabía que iba a darse por ella. ¿Sí? Y Jesucristo la toca, y le da esperanza. Y no solamente eso, les dio un nombre y un lugar en la historia. ¿Sí? Y no es porque Dios quiera hacer algo extraordinario, porque ya lo hizo, y es lo que debemos de entenderlo. Fíjate, las escrituras nos dicen, en Lucas 8 del 2 al 3, dice, lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Dice, Juana, mujer de Causa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban en sus bienes. ¿Sí? No estaban buscando una dignificación, ya sabían que eran dignas. ¿Sí? Y eso es lo que nos falta hoy día, encontrar esa dignidad, tomarla, porque ya es tuya. Y por eso es tan importante regresar a las Escrituras, regresar a lo que nos habla Jesucristo y lo que nos enseña con su sacrificio. ¿Sí? Porque eso es el inicio de una gracia en la que la mujer tuvo un papel extraordinario, como lo son ustedes. ¿Sí? Es algo que debemos contarle al mundo para que podamos regresar a eso. Jesucristo no vio a un fariseo, no vio el corazón de un fariseo, vio el espíritu, y la verdad de una mujer en su plan de redención. Sí, yo quisiera anotar algo, añadir algo más a esto que comentaba el doctor, cuando vemos la actitud de las mujeres al servir al Señor Jesucristo. Recién ahorita nos compartía la hermana Blanca el hecho de que la mujer tuviera todo en contra, la cultura, la
las tradiciones, que aún hasta se les tomaba a mal que tuvieran roce con un hombre o que saludaran. Toda la cultura lo tenían en contra. Pero lo maravilloso que hace el Señor Jesucristo, y como decía ahorita el doctor, identificaron y tomaron su identidad. Jesucristo les dio una dignidad y ellas tomaron la identidad, y su respuesta a esa identidad que hallaron y a esa lo que Jesucristo hizo con ellos, darles dignidad, el resultado fue el servicio. El servicio, y aquí dice en la Escritura, dice que le servían, lo seguían y lo servían. Así que los prejuicios los hicieron a un lado. El qué dirán también. ¿Por qué? Porque encontraron al verdadero, a Jesucristo, el que las tomó y les dio hasta título de hijas de Dios. Y fíjate que no solamente eso, lo que como tú estás diciendo, tomaron su posición. Sí, Ok, no es luchar en encontrar una identidad porque ya la tenemos. exactamente. Ok, ya la tienen ustedes. Ok, pero ellas tomaron su posición. Ok, no les importó nada. Fíjate, esto es increíble, ¿no? Que estamos hablando de esto hoy día. Ok, y lo que estamos hablando hoy día es de que las mujeres en ese tiempo que estaban mucho más adelantadas de lo que están hoy día. Y lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque además de haber leyes, okay, que el hombre mismo creó, okay, estamos hablando de rabinos, okay, estamos hablando de sumos sacerdotes, de licenciados en la ley. Okay, si podemos hablar más adelante acerca del Talmud, o podemos hablar acerca del Midrash, que creó todas esas leyes en contra de la mujer, cómo se van disipando dentro de la historia. ¿Y sabes cuándo empezó esa disipación? Se puede decir así, si es correcto. Okay. Cuando Jesucristo lanza, okay, o empieza, o ordena, o inaugura el nuevo pacto, que es el pacto de gracia. Sí. En ese momento empieza todo a cambiar. Hasta hoy día. Hoy día dentro de Israel y dentro del gobierno tú tienes mujeres que están haciendo papel extraordinario dentro del gobierno de Israel, dentro del ejército de Israel. Okay. Y te digo de Israel porque es lo que conozco, ¿verdad? Okay. Dentro de lo que fui creado. Okay. Pero te digo también del mundo en general. ¿Sí? Cuando están buscando algo que las dignifiquen, no se dan cuenta de que ya lo tienen. ¿Sí? Simplemente es tomar ese lugar, no por fuerza, no por manifestaciones, simple y sencillamente el creer y tener una relación. Eso es lo que mueve todo a tu alrededor para que tengas éxito. Y por eso estamos aquí, para ver esas mujeres dentro de la Biblia, porque no son algo que sea de fantasía. Son grandes guerreras, grandes mujeres, que escribieron, no ellas su nombre en historia, pero que un nombre en una cruz, después de resucitar, en su sangre, Él escribió los nombres de ella, que es algo muy diferente. Yo creo que aquí sería bueno recordar el versículo que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Realmente estamos como género, ¿no?, peleando por algo que ya tenemos por falta de conocimiento, porque no conocemos lo que Jesucristo ya hizo por nosotros, dónde nos posicionó, que ahora somos tratadas como hijas, igual que los hombres, y que no necesitamos estar haciendo ningún desfile, caravana y destrozos, y al contrario, esto viene en contra de lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Exactamente. Y ahorita que nos decía de este posicionamiento, yo quiero recordar una mujer que viene en Hechos 16, a Lidia, ¿verdad? Que fue una mujer creyente, pero que fue una mujer líder. Ahorita nos mencionaba el doctor, ¿verdad?, que en Israel hay mujeres muy importantes que han sobresalido. Y bueno, yo me voy a la escritura y encuentro una Lidia que ya era una líder, ¿no? Una mujer que destacó por su proactividad como empresaria, ¿no? Ella
era adinerada y tenía una empresa que ella dirigía, pero además tuvo un corazón para recibir la gracia de Dios. Y es Pero que fíjate, yo creo que... todo eso fue en contra, de su entorno. Ujú, Exacto. Pero exacto. no hizo nada más, no estamos criticando a nadie, ¿eh? No hizo nada más, la simpleza fue el tomar su posición, ¿sí? Simplemente eso. Ella fue y logró lo que logró en contra de todo lo que había a su alrededor, pero lo hizo porque creyó, lo hizo porque aceptó y lo hizo porque pudo ser guiada por el Espíritu de Dios. Y tú puedes decir, híjole, no me digas esas cosas, porque ¿cómo lo hago? Bueno, aquí estamos para decirte cómo lo debemos de hacer, pero creo que esas son una de las cosas extraordinarias. También Yo se me creo que, viene, perdón. bueno, es que quería dejar también puntualizado que Lidia fue precisamente la primera mujer que permitió que hubiera conocimiento de la palabra de Dios en Europa, ¿no? Fue una de las primeras mujeres. Podemos decir eso, Ok. Claro que había muchas otras cosas envueltas en eso, pero sí fue una de las que destacó, que en la parte de romana, en Roma, en Italia, empezara a ver todo eso. A mí lo que me impacta de Lidia es que dice la escritura, ¿verdad? Que era muy atenta a la voz de Dios, Exacto. ¿sí? Y obediente, sobre Así todo obediente a Dios, que yo creo que eso también de repente nos hace falta, ¿no? Tenemos que A Este, todos tenemos que aprender tener a esa ser obediencia. obedientes Sí. a Entonces, Dios. cuando encuentras esa identidad es porque encuentras y te das cuenta de que tú necesitas no algo extraordinario como material en tu vida o reconocimiento en tu vida, pero algo que se llama Dios. Y no lo voy a decir espiritualmente, porque a mí eso de supernatural y sobrenatural y todo eso, yo creo que no tiene cabida en eso. Lo que tiene cabida es un Dios que es real, que no es sobrenatural, es Dios. Sí, pero en eso también entran muchos factores, que Dios espera de nosotros. Una de las cosas que me llama la atención en todas estas mujeres es que eran mujeres que trabajaban en equipo, que estaban unidas. Y yo creo que también eso nos hace falta en este tiempo, haber más unión entre nosotras las mujeres en ideologías, en espiritualidad, en muchas cosas que debemos de tener, ¿no? Y trabajar en equipo, bueno, todas tenemos diferentes actividades. Yo tengo una actividad empresarial y sé lo importante que es trabajar en equipo para tener éxito. Pues lo mismo aplica para la espiritualidad y para ganar esa dignidad de la que estamos hablando el día de hoy. Pues fíjate que para eso nada más, pero ya no voy a hablar tanto, No, sí, Pero por favor, doctor. Una de las cosas que quiero decir es de que no es solamente, tú como estás diciendo, que tomar un lugar, una cosa espiritual, cosas por el estilo. Pero tenemos que recordar algo que no hemos mencionado y que estaremos mencionando dentro de estos próximos programas, de que hay tanto de hablar acerca de las mujeres dentro de la iglesia, cómo inició. Pero yo quiero acentuar algo, En estas mujeres tenían todo el derecho de tener rencor, tenían todo el derecho de cultivar odio, tenían todo el derecho, de reprochar, su situación de vida, tenían todo el derecho de no perdonar, tenían todo el derecho, de pelear en sangre. Pero te voy a decir algo, ninguna de ellas tuvo nada de eso. Todas ellas trabajaron en gracia, que es algo que se nos olvida. Olvida tu rencor, tienes que perdonar, sea lo que sea, tienes que perdonar. Pero eso solamente se demuestra, y se ve el fruto, porque sí lo hay, cuando es real. Rencor, perdón, ¿me entiendes? El querer tener una venganza, todo eso, todas estas mujeres tenían derecho a todo eso. Pero optaron por escoger lo más difícil de todo, es ser guiadas por un espíritu de Dios.
Wow. Aleluya. Y ser obedientes. Ser obediente. Sí. Pues, pastor. Pues sabe que el tiempo ya se terminó. Prácticamente ya nada más nos queda dar un saludo de las mujeres que están aquí, que adornan el escenario, porque son creación de Dios. Y despedir unas palabras solamente ya para darle cierre al programa, ¿no? Bueno, nuestra despedida es de que bendecimos a todas en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todas las que nos estén escuchando, cualquiera que sea su circunstancia, platiquen, hablen con Él y Él estará con ustedes, hermanas. Entonces, pues simple y sencillamente vamos a hablar con nuestro Señor y de una manera muy simple, ustedes lo pueden hacer ahí en su casa para que Él esté presente y también lleguen esas bendiciones de las que hemos estado hablando que otras mujeres recibieron por parte de Él. Pues yo creo que también podríamos destacar, Blanquita, que Sí. cualquier reflexión que pudiesen Claro. estar teniendo en este momento, ¿no? Las mujeres que nos están escuchando, es primordial, ¿verdad? Que si tienen alguna duda se comuniquen con nosotros, Claro. ¿no? Y además, pues que lo que quiera que sea que ellas realicen, si son amas de casa, si son empresarias, si son lo que sea, ahorita tenemos ya la bendición y la gracia de Dios para posicionarnos como hijas y no estar peleando cosas que ni nos corresponde tener. Recuerda algo, que tenemos más ventaja todavía en Jesucristo las mujeres en Cristo, porque las mujeres judías, ellas son llamadas pueblo de Dios. Nosotros las mujeres cristianas y los varones también fuimos hijos llamados hijos de Dios. Es un privilegio enorme. Así es. Pues yo me voy muy feliz de haber participado. Muchas gracias nuevamente por la invitación y me quedo con una alegría muy grande en mi corazón con las palabras que dijo el hermano ahorita, que ya tenemos dada esa gracia, esa dignidad. Es solamente descubrirla en nosotras mismas, es con lo que yo me voy, con la historia que nos comentó nuestra hermana al principio para recordar cómo fuimos las mujeres en la historia y en la actualidad la dignidad que ya tenemos. Amén. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a todas las mujeres de aquí de la ciudad. Pues definitivamente tenemos un gran instituto, tenemos grandes profesores, entonces yo les hago una cordial invitación, ¿verdad?, para que vengan. Estamos estudiando y yo creo que esto nos permite saber más de lo que nosotros como mujeres estamos teniendo, ¿no? Es lo que somos dentro de la historia de Jesucristo, de todo lo que es la Biblia. Muchísimas gracias, bendiciones a todas ustedes y estamos a su disposición para cualquier situación que ustedes tengan. Pero que vamos a invitar una vez más, para otro programa, a todas nuestras invitadas, solamente quiero decirte shalom. Bien, y también ya para terminar, solamente decirles, hay un número de WhatsApp que si tú tienes alguna pregunta referente al tema que tratamos el día de hoy, tú te puedas tomar el tiempo de mandar un mensaje, 656-437-1292, 656-437-1292, y con gusto se te responderá con la ayuda del Señor. Y te invitamos a que seas parte de nuestro equipo CCBM Master Seminary. Aquí estamos para servirte. Próximamente se estará abriendo también la preparatoria abierta. Si tú eres gustoso de venir, con gusto te atendemos y para poder darnos la oportunidad de servirte. Y también si tienes alguna duda al respecto, llámanos por teléfono 477-4747, 477-4747, y Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Amén. Bendiciones. Bendiciones.